Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a formar parte de este espacio que promete ser un cuadre diferente. Estaremos debatiendo en el programa de hoy sobre el desempeño de la economía cubana en 2022, qué caracterizó la economía cubana en este año, sus limitaciones, logros, insuficiencias y retos para el 2023. Si le cuadra el tema, acompáñenme. Me acompañan en el programa de hoy como panelista Joel Ernesto del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenido nuevamente al programa. Nos acompañan también la viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, Marixa Cruz. Bienvenida al programa. Y nos acompaña el Premio Nacional de Economía, Jesús Pulido. Bienvenido, Pulido, al programa. Muchas gracias. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, informó que se han planificado mantenimientos grandes del sistema electroenergético nacional en los primeros 4 meses del año. Primeramente, serán intervenidos de manera progresiva las 2 unidades de la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Más adelante se llevarán acciones de mantenimiento en la Felton. En este sentido, advirtió, las salidas de las unidades por mantenimientos pudieran provocar déficits de cargas. La mayoría de los estadounidenses se muestran pesimistas sobre las perspectivas de su país en 2023, al considerar que será un año marcado por las dificultades económicas y un mayor conflicto político interno, según los resultados de una encuesta realizada por Gallup. Casi 8 de cada 10 estadounidenses adultos piensan que los próximos 12 meses se caracterizarán por dificultades económicas, con impuestos más altos y un creciente déficit presupuestario. El Ministerio de Economía y Planificación aprobó esta semana 154 nuevos actores económicos, de los que 153 son MIPYMES privadas y una estatal. Coincidiendo con el inicio del año, en lo adelante se informarán las cifras de las nuevas aprobaciones que se realicen, sin incluir los datos acumulados de hace más de un año. Croacia adoptó el euro como nueva moneda oficial y se convirtió en el 27º país que integra formalmente el espacio de libre circulación, afianzando su rol como miembro de la Unión Europea. Con el inicio del 2023, el pequeño país de los Balcanes dijo adiós a la cuna y pasó a ser el 20º país de la Unión Europea que asume la moneda común como principal. Y las noticias económicas con que inicia el año son muy interesantes y esperemos que el 2023 también nos depare interesantes y positivas noticias para la economía en sentido general. Pero recientemente en la Asamblea Nacional y antes en el Pleno del Comité Central del Partido se abordaron ampliamente temas centrales de la economía cubana. Hay documentos rectores consensuados en distintas instancias, desde la Constitución, la conceptualización, el Plan de Desarrollo Económico y Social, los lineamientos y medidas aprobadas para varios sectores concretos de la economía. En este sentido, ¿cuánto se ha transformado la economía cubana visto desde los documentos? Estos documentos que están desde el 2019 hasta recientemente en la Asamblea Nacional. ¿Qué hay de nuevo en la economía cubana a partir de estos documentos? Pulido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Verdaderamente, si algo pudiéramos decir nosotros es que disponemos de toda la legislación, toda la documentación necesaria y todas las regulaciones tanto en el orden del partido como en el gobierno. ¿Cuáles son los problemas reales que tenemos? Es que esos documentos como tal, hay muchas cosas escritas en los mismos que no hemos sido capaces de llevarlo a la práctica. ¿Y qué lo ha impedido? Lo ha impedido precisamente, yo creo que hay un proceso de transformación de la mentalidad que demora tiempo en asimilarlo como tal. Y esa transformación de la mentalidad como tal, tenemos que lograrla mediante el esfuerzo cotidiano de todos nosotros. Eso es muy importante y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un proceso de transformación de esta forma de pensar como tal, y en ese sentido creo que uno de los elementos muy importantes que debemos transformar es la mentalidad que tenemos en el empresariado nuestro de la empresa estatal. ¿Cuáles son los problemas que han caracterizado a la economía cubana en 2022? ¿Joel? Bueno,
usted comentaba con el profe Pulido el tema de los documentos aprobados y de lo que desde el 2019 se ha empezado una serie de transformaciones en el país, se ha avanzado en una serie de transformaciones, en donde yo creo que ha sido un periodo donde ha habido mucha voluntad de hacer. Yo estoy de acuerdo con el profe Pulido de que hay muchas cosas de mentalidad que hay que cambiar, pero en el entorno donde se aprobó el plan de desarrollo, las estrategias económicas y social y la Constitución de la República, los eventos que han venido después de ese proceso, han evitado que muchas de las transformaciones que se presentaron ahí se concretaran. Especialmente hay 3 procesos que para mí son fundamentales, que han evitado que se haya avanzado más en el desarrollo de la transformación de nuestro modelo y en lo que la integración de nuestro modelo para lograr un mayor desarrollo en el país. El primero es la inestabilidad macroeconómica que ha afectado a la economía desde el año 2021 y que ha caracterizado todo el año 2022. Ha habido una inestabilidad macroeconómica que ha provocado inflación, un retorno a la dualidad cambiaria que echó por tierra uno de los elementos fundamentales del ordenamiento monetario, que era la unificación monetaria del país. Por tanto, eso evitó que se pudiera avanzar en transformaciones más profundas. Porque mira, esa dualidad cambiaria ha evitado un mejor encadenamiento entre sectores productivos que se ha ido desarrollando en el sector privado, pero que opera un tipo de cambio completamente diferente al que opera el tipo de cambio del sector estatal. Entonces, han habido factores subjetivos en la mentalidad, con el que yo estoy completamente de acuerdo, pero han habido factores del orden objetivo que ha evitado que se puedan hacer transformaciones más profundas en la economía. Yo creo que ha habido transformaciones que se han intentado hacer y cosas que se han intentado avanzar y que no se han logrado llevar a mejor puerto porque las condiciones objetivas de la economía hoy han dificultado mucho lograr transformaciones de mayor calado. Y sobre esas bases que no permiten transformarnos, yo creo que es donde tenemos que trabajar. ¿Y cuáles han sido esos problemas fundamentales que hemos tenido en la economía en este periodo y al cual hemos llegado a esta situación en el 2022? Bueno, en el caso, primero agradecer la oportunidad de estar en este programa y yo creo que quisiera hacer extensiva una felicitación a los colegas nuestros aquí, a todo el pueblo cubano por un aniversario más del triunfo de la revolución. Como han explicado los compañeros, el año 2022 ha tenido, por supuesto, un reflejo de lo que se ha planteado de contracción de la economía en el presupuesto. El presupuesto del año 22 ha estado limitado por afectaciones de ingresos. No hemos tenido oportunamente todos los recursos necesarios para poder redistribuir hacia los sectores sociales. No obstante, también en el presupuesto hemos tenido que seguir respaldando los gastos relacionados con la COVID. Este año inicialmente se planificaron 500 millones de pesos, alrededor de 500 millones de pesos para respaldar el proceso de vacunación. Fue necesario extender y se ha asumido un poco más de 700 millones de pesos para el proceso extensivo de vacunación, incluyendo los infantes. También hemos tenido que asumir gastos necesarios de la COVID en una menor medida que el año 2021, pero al cierre del mes de noviembre ya el presupuesto de Cuba ha tenido que asumir más de 1.900 millones de pesos relacionados con PCR, con gastos de materiales afines a la salud, con procesos de todo tipo de gastos de salud pública para continuar respaldando estos gastos. En el caso de los gastos, sí ha seguido siendo una prioridad para el presupuesto cubano respaldar los gastos sociales. Desde inicio, el 70% de los gastos del presupuesto del 22 han sido destinados a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte, no en pocos casos. Estamos hablando de un presupuesto que es esencialmente social, por lo tanto también hay que tener una mirada también desde los ingresos, cómo incrementar los ingresos también de alguna manera para ese presupuesto que ya es deficitario. Nosotros insistimos en el objetivo y en la prioridad de disminuir el déficit fiscal, que la primera regla es incrementar los ingresos, potenciar la recaudación, generar nuevas fuentes de ingresos, cobrar, eliminar las indisciplinas, las evasiones, que todos los actores económicos aporten y aporten oportunamente. Nosotros insistimos que no es solo cumplir con el aporte, sino la oportunidad en el aporte. Y también la eficiencia empresarial. Y la eficiencia, porque tiene que haber una oportunidad en los recursos financieros. Nosotros no podemos pagar el salario cuando entre el tributo. El tributo tiene que estar oportuno para que esté el día del cobro del salario, para respaldar los servicios básicos. Y en eso tenemos que tener una oportunidad. Y las pensiones. Y las pensiones. Hay un impacto fundamental en el presupuesto, la seguridad social, un presupuesto, un programa social que tiene prioridad, la asistencia social, el respaldo a la situación de vulnerabilidad. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son los principales problemas a superar
en el corto, mediano y largo plazo? Brevemente. A mí me parece que nosotros tenemos un serio problema con la eficiencia de las empresas estatales. Si nosotros decimos que la empresa estatal es el centro de atención de nuestra economía e irradia para el resto de la economía como tal, nosotros tenemos que acabar de resolver el problema de que los empresarios nuestros sean verdaderos empresarios. Y ese es un problema real que tenemos mucha legislación escrita, pero realmente no se comporta como tal. Joel. No, yo creo que ambos problemas que comentaban mis compañeros son válidos. Un principal problema que nosotros tenemos que resolver y sin el cual no se va a solucionar ningún problema base de nuestra economía el año próximo son los déficits fiscales. Los déficits fiscales son una causa fundamental de desequilibrios en la economía. El año pasado rondaban los 70.000 millones de pesos. Eso genera desequilibrios macroeconómicos que generan inflación, que generan cola, que generan depreciación cambiaria, más allá de otras distinciones y la compleja situación económica en la que vive el país, que ha tensado mucho los ingresos en divisas. ¿Y cómo resolver estos problemas que ustedes han estado planteando? Hay quien afirma que nuestra capacidad de generar trabas y dificultades supera nuestra capacidad de solucionarlos y resolverlos. Pero ¿cómo resolverlos? Ahí están los problemas, pero ¿cómo contribuir a su solución? Sin generar, un shock social, ¿no? Una terapia de choque social. Mire, yo soy del criterio de que las trabas, nuestro modelo económico es un modelo que viene de un modelo centralista donde había mucho control y eso por supuesto cuando se va desmontando hacia un modelo diferente generan contradicciones y hay cosas que están prohibidas que ahora hay que ir avanzando a desmontarlas. Pero yo creo que ese no tampoco es el foco de nuestras instituciones hoy. Yo creo que se ha hecho mucho por desmontar trabas y por crear un sistema más flexible en el país para la gestión de los sectores económicos. Yo creo que nuevamente el problema no está tanto en lo que se le deja o no se le deja hacer a la empresa estatal, al sector privado, al sector cooperativo, sino en el entorno donde ellos operan. Un entorno lleno de inflación, un entorno de deficitario, déficits fiscales, donde no hay acceso claro a fuentes de mercados mayoristas, donde hay eso. El profe Pulido decía el tema de dejar a los empresarios estatales ser empresarios. Sí, pero ¿en qué entorno los estatales empresarios van a ser empresarios? No tienen acceso directo a la divisa, no tienen tienen un plan central donde aún tienen que pedir acceso a los recursos fundamentales. Hay que crear un entorno donde los empresarios estatales puedan ser empresarios, donde el sector privado pueda tributar honestamente al presupuesto del Estado. Y para eso hay que crear, y la base de esa creación de ese entorno hoy está en la estabilización macroeconómica, en estabilizar la moneda nacional como centro del sistema financiero cubano, donde los actores económicos puedan funcionar en ello y crear y desenvolverse en una economía que funcione sin grandes desequilibrios y sin la necesidad de dolarizarse para lograr una estabilidad en la moneda que se usa para las transacciones internas. Eso es fundamental. ¿Algo, Marix? Yo creo que en esto es fundamental también tener en cuenta que en el país social que vivimos, yo creo que todo esto fuera sencillo, reducir el déficit fiscal, que coincido con los compañeros, tiene un efecto en la estabilización del modelo económico del país. Es sencillo en un país donde se pueden aplicar terapias de eliminar gastos. Tú cierras círculos infantiles, tú cierras escuelas, tú cierras hospitales, tú renuncias a inversiones sociales y disminuyes el déficit fiscal. En Cuba no, en Cuba nosotros lo que estamos es potenciando, buscando nuevas fuentes de ingresos. Que si todos los actores económicos tienen los mismos beneficios en este país, los beneficios de salud, educación y cultura, pues todos entonces contribuyamos a aportar. Y que hay una prioridad en el gasto y que hay un respaldo y un respaldo a las políticas y a sostener las políticas del país. Ahora hacemos una pausa para ver el reportaje y vamos a seguir profundizando en este tema que ustedes han estado abordando en este momento. La zona de Mariel es un ejemplo de que a pesar de todas estas dificultades se puede trabajar, se puede atraer con efectividad al capital extranjero y en proyectos de prioridad para nuestro país. La zona, al cierre del año 2021, hizo un análisis de cómo continuar avanzando a pesar de todo este entorno internacional negativo. De ahí que nos concentráramos en un grupo de actividades que si bien no iban direccionadas únicamente a la atracción de nuevos negocios, permitirían visualizar en el país un avance y así fue distinguido en la reciente Asamblea General de la Asociación de Zona Franca de las Américas, en la que Cuba continúa siendo, con su zona especial de desarrollo, uno de los países que avanza en el año 2022. Nos concentramos en la conclusión de las inversiones
o el inicio de inversiones que ya habían sido aprobadas y que, producto de la pandemia, no habían iniciado su proceso inversionista o este se había ralentizado. También nos concentramos en continuar insistiendo en países potenciales ya centrados fundamentalmente en países como Vietnam, con el que tenemos una estrategia de promoción permanente a partir de la existencia de un concesionario dentro de la zona especial. Nos concentramos además en la región de América Latina, con posibilidades a partir de exportaciones desde Cuba. Y tú mencionabas un detalle que son las reinversiones. Las reinversiones demuestran el interés que existe por consolidar los negocios que ya existen con capital extranjero en Cuba. Así que los que tratan de bloquearnos y tratan de decir que las cosas no funcionan en Cuba, deben mirar también hacia las empresas que están ya en Cuba y que están ampliando sus inversiones porque confían en el mercado cubano. Con nuestra confianza en el gobierno y el pueblo cubano. Y nosotros con esta confianza podemos superar todas las dificultades para seguir invirtiendo aquí y desarrollar nuestra actividad de negocio aquí en Cuba. Todos sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, seguimos con mucha confianza que soluciones habrá. Porque tenemos la gana, la fuerza para poderlo hacer y tenemos un equipo de gente al lado nuestro, de un pueblo especial con un corazón muy grande, que son los cubanos que trabajan con nosotros, que lo vamos haciendo seguro. Yo creo que aparte de que tengamos que haya el problema del bloqueo, hay muchos factores que sí que se han alineado para que el año 2023 sea mucho mejor y podría ser el inicio ya de la subida. Y después de ver este material, quisiera seguir profundizando en las posibles soluciones para el 2023, después de tener una cierta caracterización de la economía cubana en el 2022. Quisiera preguntar, ¿cuál es nuestra apuesta para resolver algunos de los problemas que ustedes han esbozado? Por ejemplo, superar el déficit presupuestario, detener y reducir la inflación, estabilizar los precios, ordenar el mercado monetario, estabilizar la recaudación. Sobre estos temas, ¿qué ideas podemos manejar para el próximo año? ¿Quién comienza? Bueno, para el próximo año, el año 23 tiene que caracterizarse por una disminución del déficit fiscal, como hemos explicado aquí. Es esencial, lo requiere la economía, tenemos que estabilizar. No todo lo podemos lograr en un primer año, tendremos que ir poco a poco y gradualmente en correspondencia con la recuperación de la economía. No se explicó que no va a dar la economía, no genera la economía del año 23 en un primer año todos los recursos financieros que requerimos para sostener los gastos sociales del presupuesto. Por eso requerimos todos entonces de establecer medidas regulatorias y de control fiscal para lograr potenciar los ingresos. Tenemos que trabajar en un sistema... Tenemos un plan de reducción del presupuesto, un plan del déficit presupuestario, perdón. Hay un cronograma de reducción del déficit fiscal, paulatino, de año en año y con medidas concretas que nos tienen que ayudar a buscar nuevas fuentes de ingresos, como he explicado aquí, además a preparar las estructuras nuestras de la administración tributaria. Evidentemente nosotros tenemos que lograr eliminar las indisciplinas, las evasiones, tenemos que lograr un mayor plan de preparación y comunicación de tributaria, de que la población conozca cuáles son los tributos, qué oportunidad tienen, generalizar esto, ir a medidas concretas que ayuden a que desde los municipios, que se potencialicen los ingresos en las estructuras municipales, que haya una correspondencia con el desarrollo económico del municipio y con la generación de nuevas fuentes de ingresos. Y en el año 23 tiene que haber una prioridad en el respaldo al gasto social. Tenemos que lograr que desde la etapa de planificación, desde la desagregación, se establezcan prioridades, que sea un análisis mensual, sistemático, detallado de en qué vamos a destinar los recursos. Si tenemos limitaciones, si no contamos con todos los recursos, pues tiene que estar en la capacidad de todos los actores económicos, de las estructuras. En el tema de la gestión. En la gestión y el control. No en pocos casos hay irregularidades en los controles, tenemos que hacer uso eficiente de la contabilidad, tiene que ser
la contabilidad una herramienta de análisis real de los registros contables y oportunos, de manera que las facturas queden registradas oportunamente, que el registro del gasto sea real y sea oportuno para la toma de decisiones, que contemos con los recursos. Todo eso se concreta a nivel, digamos, de cada empresa. El año 23 tiene la característica, la novedad, que además de hacer un adelanto en la etapa de planificación, tiene un análisis y un fortalecimiento de los presupuestos locales, porque es ahí donde se desarrolla la estructura económica, es ahí donde se genera, desde ahí es donde tiene que salir el control, desde ahí tiene que salir el seguimiento, los análisis, ahí en la base donde se generan los ingresos. Escuchar a Pulido, mira, a Joel sobre este tema tan nosotros nos hemos planteado la elaboración y se ha trabajado mucho en un programa en la macroeconomía de estabilización macroeconómica. Pero eso hay que llevarlo a la vida real. ¿Cómo llevar eso a la vida real con los problemas que tenemos hoy en día? Ya les voy a hacer una pregunta para después poder entender. Y en ese sentido yo me permito señalar que hay un conjunto de aspectos fundamentales. Tú los mencionabas cuando introdujiste el tema, que no los voy a repetir, pero que cada uno de ellos lleva un desarrollo tal que nos permita valorar después sus resultados. Pero yo quiero insistir en algo que, en mi opinión, es muy importante, y es que todos los actores económicos tienen que jugar su papel, pero tienen que jugar su papel desarrollando iniciativas. El emprendimiento, cuando hablamos de emprendimiento, no hablamos de emprendimiento de aquella pequeña empresa, aquella MIPYME o aquel trabajador por cuenta propia. Hablamos del emprendimiento de todo el empresariado del país. Cuando hablamos del emprendimiento de todo el empresariado del país, tenemos que involucrar a que todos los trabajadores se sientan parte de ese desarrollo. Por eso, en uno de los trabajos que yo he presentado, he planteado que un conjunto de empresas cubanas debían pasar a dejar de ser empresas como tal del sistema estatal y a empresas públicas. Cuando hablamos de empresas públicas, estamos hablando de empresas que sus trabajadores es algo parecido a una cooperativa, pero sus trabajadores están interesados en el desarrollo de los mismos, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que los trabajadores, cuando discutimos el plan de la economía, no se sienten verdaderamente parte del mismo y por lo tanto se sienten un asalariado más, y eso hay que cambiarlo, esa mentalidad hay que cambiarla. Eso lo hemos debatido. Joel, ¿algunas otras ideas? A ver, usted comentaba el tema de la inflación. Y yo creo entre otros temas. Entre otros temas, es el que más preocupa ahora mismo, yo creo que los que más preocupa al pueblo de Cuba. Yo creo que en el año 2023 hay dos inflaciones que no vamos a poder evitar. Una la comentaba el ministro de Economía en la Asamblea Nacional, que es la inflación externa, de precios externos que se traslada hacia la economía. La segunda es el shock de oferta. Es un shock de oferta negativo, o sea, un decrecimiento en muchas producciones que están también limitadas por la incapacidad de la economía de generar más producciones internas, sustituir importaciones. Hay una inflación que es a la que va orientada fundamentalmente un plan de estabilización, que es la inflación que se produce por los excesos de demanda. La viceministra comentaba, y yo creo que es el camino correcto, la reducción del déficit fiscal, porque el déficit fiscal no es algo inocuo. La generación de déficit para cubrir gastos sociales y la creación de dinero nuevo en la economía genera dinero sin respaldo, que cuando va a mercado sin oferta genera inflación. Por tanto, el énfasis, y es muy difícil realmente bajar el déficit fiscal en un contexto como el nuestro, pero el instrumento más cercano que nosotros tenemos para paliar los efectos inflacionarios están ahora mismo por el lado de la demanda, por el lado de no permitir que para los mismos 100 tomates estén demandando los 2.000, pero después 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Porque eso es una inflación que estamos induciendo nosotros mismos en la economía, que no viene de fuera ni viene de shock de oferta. Y es muy difícil, como decía la viceministra, en un proyecto social como el nuestro, reducir el gasto. Pero hacia eso también nos tenemos que dedicar. Y estimular la productividad y estimular el trabajo y la participación real. No, por supuesto. O sea, yo creo que hay un efecto de todo. Por un lado hay que lograr que la macroeconomía se estabilice, pero por el otro hay que volver a las reformas estructurales
a las reformas de la microeconomía del sector empresarial que están escritas en los reglamentos rectores y que por mucho tiempo han habido muchos procesos que la han desacelerado, y en un contexto donde se ha tenido una voluntad de hacerlas más aceleradas, el contexto mundial y el contexto nacional ha evitado que transformaciones de mayor calado, como la tarea de ordenamiento, se lograra llegar a buen puerto. Y eso ha evitado que muchas otras transformaciones que dependían de eso se hayan logrado avanzar. Yo creo que hacia ahí hay que... Ahora, hay un tema que mencionó Pulido, que es un programa de estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Sí, y más o menos así también se nombró en la Asamblea Nacional. Pero quisiera, para nuestros televidentes, para los que nos ven, nos escuchan y también comentan, ¿qué cosa es un programa de estabilidad macroeconómica? Que además tiene el referente negativo de que cuando se habla de programas de estabilidad macroeconómica en el mundo, que hemos conocido, neoliberal y que nos rodea, sobre todo en América Latina, han sido realmente terapias de choque. Por lo tanto, cuando uno escucha ese término, entonces instintivamente lo asocia con esto. En el caso cubano, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Mire, yo sé, y es una cuestión sabida en la academia y que se ha debatido mucho, que detrás de la estabilización macroeconómica siempre ha habido una impronta neoliberal. Por todos los procesos de estabilización, mayormente en América Latina, se han llevado a cabo por gobiernos de derecha y mayormente asociados a los Chicago Boys, al neoliberalismo, a Milton Friedman y demás. Pero el plan de estabilización más exitoso, orientado a la reactivación de la economía y de los objetivos sociales de un país, lo hizo Cuba en el año 1993. Fue el plan de saneamiento financiero que se inició en Cuba en el año 1993 y se hizo adelante de otras transformaciones, porque en la visión de los economistas de esa época, de José Luis Rodríguez, del comandante en jefe, estaba que sin estabilidad, sin lograr reducir la inflación que nos estaba matando en el año 93, no iba a haber ni buena inversión extranjera, ni reactivación de la producción interna, no iba a haber nada. Y se hizo con parlamentos obreros. Les propongo una pausa, escuchar al gurú qué nos está diciendo el gurú y volvemos con este tema que hemos iniciado. Un año acaba, otro empieza. Corresponde hacer balance. ¿Dónde nos faltó un avance? ¿Dónde está la fortaleza? Balance con la certeza de que la meta es crecer y hacer siempre, siempre hacer, sin que nada nos conforme, que ningún reto es enorme si hay voluntad de vencer. Y como bien dice nuestro gurú, balance con la certeza de que la meta es crecer. Pero antes de ir a la pausa con el gurú, estábamos debatiendo sobre las características de un programa de estabilización macroeconómica. ¿Qué otros aspectos tendría? Bueno, nosotros consideramos que hay otros aspectos esenciales en este programa de estabilización macroeconómica. Tenemos que avanzar, tenemos que lograr en el año 23 avanzar en varios aspectos relacionados con la disminución del déficit y con la necesidad de cambiar las estructuras. Uno de ellos es que tenemos que lograr la presupuestación por programa. Es esencial por lo que hemos explicado aquí, por el impacto social y por mantener las conquistas. Y la presupuestación por programa significa que si tengo, digamos, el programa materno-infantil, a ese programa tiene una cantidad de dinero asignada, o el programa de la vivienda. No solo desde la planificación, tenemos que lograr desde el resultado. Que desde que se planifique por programa, para un mejor control, para una mejor oportunidad, para un mejor respaldo y para calidad en los servicios que prestemos. Nosotros tenemos que lograr involucrar a todo el pueblo en la necesidad de que todos tributamos, pero que todos tenemos derechos con el presupuesto y que los servicios que se prestan en cada uno de los sectores tengan calidad. Tenemos que lograr avanzar aceleradamente. No solo entonces la eficiencia del presupuesto, también su eficacia. Su eficacia. Y tenemos que avanzar, consideramos también, incluso estamos acelerando con rapidez el subsidio a personas y no a productos. Tenemos que lograr avanzar en eliminar que el presupuesto transfiera recursos al sistema empresarial no necesario.
El presupuesto, por supuesto, sigue respaldando algunos productos, servicios básicos de la población, como por ejemplo productos de altos impactos, como por ejemplo la electricidad, el gas. Sí. Todavía continúa transferencia, pero tenemos que lograr que la empresa estatal sea eficiente, y que seguir aporte reduciendo empresas que son ineficientes y que están siendo subsidiadas desde el presupuesto. Que no se requiera subsidiar pérdida, que la empresa aporte, que sea eficiente, que tenga utilidad, que aporte. Y tenemos que lograr también potenciar en los municipios los proyectos de desarrollo local. Yo creo que en eso tenemos que avanzar, en que sean proyectos que generen empleo, pero que también generen bienes y servicios a favor de la población. Y que no generen gastos a futuro. Que no generen gastos a futuro y que además sean proyectos que desarrollen el municipio con este interés de lograr de que haya recursos en los municipios y que haya economía, que se haya autonomía en los municipios. Yo creo que en este momento se está trabajando en la preparación de las asambleas municipales, en un presupuesto que se parezca más al municipio, que responda a los problemas de la población, que dé respuesta con la prioridad, que los delegados puedan intercambiar, puedan pedir, que el barrio que, por ejemplo, que se pretende trabajar sea un barrio de interés de la población, de la manera en que nosotros logremos que la población se involucre, que la población conozca, que la población participe y que se haga un proceso participativo de gestión y control. Nosotros vamos a lograr estabilizar la economía y vamos a lograr estabilizar los indicadores de déficit. Ahora, eso también hay que verlo desde la empresa. Pulido, ¿alguna opinión sobre esto? A mí me parece que uno de los problemas centrales que tenemos es la necesidad de crear condiciones para exportar. Este país necesita cada vez más exportar bienes y servicios, porque es la única forma que tiene para poder disponer de divisas convertibles como tal. Y en ese sentido, nosotros tenemos que retomar una experiencia que hubo en el país hace años y es los esquemas cerrados de trabajo en diferentes empresas. Eso no se puede generalizar a toda la economía, pero sí es necesario para que esas empresas sean autosustentables como tal. Aunque tiene sus peligros también. Tiene sus peligros. Porque la necesaria interrelación entre los actores de la economía también puede ser entonces un esquema cerrado. Yo no lo niego, verdaderamente, pero existe también la posibilidad de que esos actores exista el encadenamiento productivo con otros actores y que permita elevar la eficiencia de los mismos en todo lo... Joel. Yo creo que si nosotros queremos que el 2023 sea un año mejor, el 24, el 25, hay que crear un entorno para que las empresas puedan producir, para que los PDL puedan desarrollarse, para que la economía pueda funcionar y para que las medidas económicas que implementemos, como nos ha estado pasando hasta ahora, no caigan en sacos rotos. O sea, hay que crear el terreno de juego para que los actores económicos hagan lo mejor que saben hacer, que es producir. Y las reglas sean claras. Y las reglas sean claras. Yo creo que lo que nos está llevando la situación actual es a veces a tomar medidas que no siempre son las mejores en el largo plazo, pero que tratan de estabilizar en el corto plazo cuestiones muy difíciles. Se puede poner, como decía la viceministra de Finanzas, en el tema de los impuestos. Se han llevado medidas que pueden ser de carácter muy coyuntural, pero que no siempre son las mejores en el largo plazo. Pero hoy la tarea más importante es estabilizar el terreno de juego. Si nosotros no logramos reducir la inflación, si no logramos estabilizar el tema cambiario, si no logramos crear un mejor mecanismo de acceso a la divisa, a los actores económicos estatales y no estatales, si no se exporta más, inclusive, y si no hay más encadenamiento, si no logramos superar la dualidad cambiaria que nos está matando. Hablando de encadenamiento, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes visualizan el necesario entrelazamiento entre los distintos actores de la economía? Porque ha sido un tema muy polémico. Allí están aprobados en la Constitución, ya tenemos más de 6.000, ayer creo que se aprobaron otras 100 y tantas, MIPYMES, estatales, pero ¿cómo se logra ese entrelazamiento? Yo creo que por ahí también puede haber alguna de las claves. ¿Qué me comentan? Yo te voy a decir lo siguiente, a mí me parece que uno de los problemas que tenemos es que todos los actores económicos todavía hay prejuicios para que esos actores funcionen de forma similar. Y eso tenemos y vuelvo a la mentalidad, tenemos que romper sencillamente esa forma de pensar y darle todas las posibilidades para que se desarrollen
y puedan verdaderamente ejercer sus funciones. Al tiempo que debemos seguir controlando el tema de las ilegalidades, de la evasión fiscal. Estamos en porque contra las reglas claras totalmente del juego implican esos elementos. Yo creo que puede haber prejuicios hacia determinados temas de los actores económicos, pero yo creo que hay también factores reales por lo que los encadenamientos no se están avanzando más. Uno de los elementos de la unificación cambiaria era lograr que el sector estatal y el privado operaran en el mismo tipo de cambio. Porque aunque uno tenga intereses en unificarse, o sea, en una economía, en un sistema productivo unificado, si no hay distorsiones monetarias y si uno opera un tipo de cambio diferente que el otro, es muy difícil lograr encadenamientos productivos. O sea, más allá de que haya voluntad política, si nosotros no logramos crear el entorno monetario para que los actores se integren y miren hacia adentro y tengan la producción nacional como la primera opción, primeramente vamos a seguir reproduciendo esquemas importadores por un lado, y por el otro vamos a crear dos economías a dos velocidades diferentes. Una economía estatal que funciona a 24 y con sus deficiencias, y una economía privada que funciona a 175 y con sus deficiencias, y entonces nunca vamos a lograr una economía articulada. Estamos en un coro cantando a escalas tonales distintas, y eso hay que... Y a eso hay que resolverlo. Eso es la clave de los encadenamientos, está en un buen entorno para que los agentes tengan intereses a encadenarse entre sí. Si no, estamos hablando de consignas. Uno puede compulsar a la gente a mirarse económico, pero en la acción económica, la producción económica necesita entorno monetario para poder hacerse. Porque las relaciones económicas se dan en temas monetarios, se fijan en temas monetarios. Sin eso es muy difícil lograr un entorno verdaderamente para que el encadenamiento sea algo real y para mirar hacia adentro. Y que al mismo tiempo garantice estabilidad social. Sí. Ahora, si ustedes tuvieran que utilizar una imagen, una palabra, una frase para caracterizar cómo ven, cómo visualizan el año 2023, ¿qué frase utilizarían? Yo uso una palabra nada más. Cambio. Cambio. Nosotros queremos que el socialismo nuestro sea sustentable y que ese socialismo sea próspero. Y para que sea próspero y sustentable, nosotros tenemos que cambiar muchas cosas que hasta ahora no nos han salido bien. Una de ellas, tenemos que cambiar el sistema de planificación que tenemos en la economía nacional, que es heredado desde la época del CAME, y tenemos que cambiar esa forma de planificar la economía como tal. Y tenemos también, compañeros, que desarrollar que todos los actores económicos se sientan estimulados para producir bienes y servicios para nuestra población. Gracias, Pulido. Yo utilizaría tres términos. Yo utilizaría transformación. Tenemos que transformar los sistemas de trabajo en el 23. Tenemos que ganar en conciencia y en responsabilidad desde todos los actores económicos, de toda la sociedad. Tenemos que lograr que sea un año mejor y tenemos que entre todos los cubanos transformar en base a todas las debilidades y dificultades cada proceso en el año 2023. Gracias, Marixa. Joel. Bueno, yo definiría el año que viene como un año retador. Un año retador porque aunque tengamos muchas condiciones para que sea un año mejor, como ha sido anunciado por la dirección del país, eso no es nada, eso está en la mano. Todo eso hay que salir a buscarlo con trabajo, con esfuerzo, con lograr concretar las medidas y las cosas que se han venido aprobando y que se han venido trabajando para implementar, porque muchas otras veces nos hemos confiado en que tenemos todas las cosas en la mano para que se mejoren las cosas, para que avance la economía, pero si no concretamos en lo que venimos trabajando, va a ser muy difícil que logremos los resultados que nos esperamos. O sea, va a ser un año de muchos retos. Y es necesario hacerlo de todos, de todo el pueblo, como se ha afirmado aquí. Quiero agradecer a mis invitados por su tiempo, sus conocimientos, sus opiniones, la convicción con la que la han planteado. ¿Qué piensa usted de lo que aquí se ha dicho? Recuerde que para nosotros es muy importante revelar los problemas, pero mucho más importante es contribuir a su transformación. Muchas gracias y nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi.
Ay,